Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del mañana. En nuestra última sesión establecimos por qué el control de impedancia es el rey de la alta frecuencia. Hoy vamos a abrir el capó para ver la maquinaria que lo hace funcionar. Nos sumergiremos en las complejidades del mundo real que convierten un simple cálculo en un arte de precisión. El primer gran pilar para un control de impedancia preciso es entender que la impedancia, como vimos con la constante dieléctrica, no es un número estático, es dependiente de la frecuencia. Por lo tanto, nuestro proceso de diseño debe ser también dependiente de la frecuencia. Esto significa que no podemos tomar un valor genérico de la constante dieléctrica dK y esperar que funcione para todo. Debemos recalcular el dK para la frecuencia principal de nuestra señal. Piénsenlo como afinar un instrumento musical. No se puede usar la misma afinación para todas las canciones, hay que ajustarla a la tonalidad correcta. Aquí la tonalidad es la frecuencia. Para un enlace SerDes que usa codificación NRZ, esa frecuencia clave es la de Nyquist, que es la mitad de la tasa de baudios. Para PAM4 también es la mitad de la tasa de baudios. Para interfaces más lentas como memorias DDR, usamos la frecuencia de codo, calculada a partir del tiempo de subida del flanco de la señal o a veces el quinto armónico. Nuestros programas de simulación pueden manejar esta dependencia si les damos el conjunto completo de datos, el dK, el dF y la frecuencia a la que fueron medidos. Ahora, una vez que tenemos el dK correcto, necesitamos calcular el ancho de pista necesario. Y aquí viene el segundo pilar y quizás el más importante, la geometría del mundo real. Les garantizo que lo que ustedes dibujan en su software de CAD no es, ni de lejos, lo que se fabrica en la placa final. El proceso de fabricación introduce una serie de artefactos que alteran la geometría y, por tanto, la impedancia. Ignorarlos es como navegar usando un mapa plano de la Tierra. Funciona para distancias cortas, pero te llevará al desastre en un viaje largo. El primer artefacto es el grabado o etching. Para crear las pistas se parte de una lámina de cobre completa y se usa un ácido para disolver todo el cobre excepto el que formará nuestras pistas, que está protegido por una máscara. Pero el ácido no es perfecto. No solo ataca verticalmente, sino que también se come un poco de cobre por los lados, debajo de la máscara protectora. Es como cortar una tarta con un cuchillo caliente. Siempre se derrite un poco más de lo que querías. El resultado es que la pista final es más ancha de lo que la dibujamos. Y no solo eso, es más angosta en la parte superior que en la inferior, adoptando una forma trapezoidal. Nuestros cálculos de impedancia deben tener en cuenta esta forma trapezoidal, no el rectángulo perfecto que dibujamos en el CAD. El segundo artefacto es el grosor del cobre que se ve afectado por el plating o recubrimiento. En las capas donde terminan las perforaciones, vías, el fabricante añade una capa extra de cobre para crear las paredes conductoras de esas vías. Este cobre adicional engrosa toda la capa y ese grosor extra debe ser incluido en nuestros cálculos de impedancia. El tercer artefacto, y uno de los más sutiles, es el orden de construcción de la placa. Imaginen una pista en una capa interna. Está entre dos capas dieléctricas, pero una de ellas, el core, ya era una lámina dura curada cuando se grabó el cobre sobre ella. La otra capa, el prepreg, era una lámina suave que se añadió después y se endureció durante la laminación. El resultado es que el patrón de cobre se incrusta en el prepreg blando. Piénsenlo como presionar un sello de metal sobre un bloque de arcilla fresca. El sello se hunde en la arcilla. Esto significa que el grosor efectivo del prepreg se reduce, mientras que el del core se mantiene. El cálculo de impedancia debe usar este grosor efectivo, no el grosor nominal del material. Y relacionado con esto, el cuarto artefacto es la cobertura de cobre. Volviendo a nuestra analogía de la arcilla, si el sello de metal es muy pequeño, se hundirá profundamente, pero si cubrimos casi toda la superficie de la arcilla con metal, casi no se hundirá porque la arcilla no tiene a dónde ir. De igual manera, en una capa con muy poco cobre, las pistas se incrustarán más profundamente en el prepreg que en una capa densamente poblada de cobre. Herramientas de software avanzadas calculan esto, pero normalmente confiamos en el StackUp negociado con nuestro fabricante que ya ha tenido en cuenta este efecto. Finalmente, el quinto artefacto que afecta a las capas externas es la máscara de soldadura o solder mask. Esa capa verde, o del color que sea, no es solo pintura. Es otro material dieléctrico con su propio dK y dF que se asienta sobre nuestras pistas. Su grosor no es uniforme, es más fina sobre el cobre y más gruesa entre las pistas. Todo esto debe ser incluido en un cálculo de impedancia preciso. Ahora que entendemos la complejidad geométrica, ¿cómo nos aseguramos de que todo salga bien? Aquí entra el tercer pilar y las herramientas. En la fabricación, la impedancia no se mide en cada pista de cada placa, sería imposible.
En su lugar, en cada panel de producción, junto a nuestras placas, se fabrica una pequeña placa de prueba llamada cupón de test. Este cupón contiene las mismas estructuras de pistas que nuestro diseño y es aquí donde se realizan las mediciones de impedancia con un instrumento llamado reflectómetro en el dominio del tiempo, o TDR. Y para nuestros propios cálculos, ¿qué herramientas usamos? Olvídense de las fórmulas analíticas simples que encuentran en libros de texto antiguos. Su error puede llegar al 50%. En el mundo profesional utilizamos exclusivamente programas conocidos como field solvers o solucionadores de campos electromagnéticos. Estas herramientas no usan fórmulas aproximadas. Toman la sección transversal de nuestra pista, con toda su complejidad geométrica, el trapecio, la incrustación, la máscara de soldadura, la dividen en una malla de miles de celdas diminutas y resuelven las ecuaciones de Maxwell, las leyes fundamentales del electromagnetismo, en cada una de esas celdas. A partir de los campos eléctricos y magnéticos, calculan los parámetros de la línea de transmisión, la resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia por unidad de longitud, y finalmente, la impedancia característica. Herramientas como C8000 SpeedStack de Polar Instruments son el estándar de la industria. Otras más nuevas como C0 también son excelentes. Incluso hay opciones de código abierto como TNT-MMTL. El trabajo del diseñador no es solo usar estas herramientas, sino alimentarlas con los datos correctos y negociar los resultados con los fabricantes para llegar a un stack-up aprobado que sea preciso y fabricable. Para concluir, resumamos el flujo de trabajo de un profesional. Primero, entendemos que la impedancia depende de la frecuencia y usamos el valor de dK correcto para nuestra aplicación. Segundo, modelamos la geometría del mundo real, considerando todos los artefactos de fabricación como el grabado, el recubrimiento y la incrustación del cobre. Y tercero, utilizamos herramientas sofisticadas, los field solvers, para calcular la impedancia con precisión y verificamos el resultado final a través de mediciones en cupones. Este nivel de rigor es lo que separa a los aficionados de los profesionales. Es la disciplina que garantiza que nuestros diseños complejos funcionen de manera reable, no por casualidad. Dominar estos detalles es construir la base sobre la que se erige toda la ingeniería de hardware avanzada. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.